Disculpen que empiece de esta manera, pero ¿hay alguien que esté atravesando por algún tipo de lucha en este momento? Ok, muy bien, bajen las manos, les va a venir muy bien cantar esta canción y recordarla. Así que canten con nosotros y vamos a celebrar la victoria del Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? Yo así lo cuento al Señor como mi libertador, porque en toda circunstancia de la vida que enfrentamos, por más dura que sea, Dios demuestra ser quien Él ha prometido, quien Él dice ser. Y no es simple teoría lo que decimos y lo que creemos cuando leemos la Biblia. Es pura verdad y lo experimentamos. Y Él es verdaderamente nuestro libertador. A Él le estamos dedicando este tiempo de alabanza, este tiempo de buscarle, y queremos que Él se mueva aquí en medio de nosotros. Por eso vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar invocando el nombre del Señor. Gracias, querido Padre. Gracias porque podemos dedicar este tiempo para estar contigo, porque podemos venir aquí a estar en comunión contigo. Y Señor, gracias porque tú nos permites llegar a tu propia presencia. Señor, por difícil que parezca, tú eres el que nos abre las puertas de tu presencia y podemos tratar contigo, que eres el creador del universo, y podemos acercarnos y alabarte como tú lo mereces. Y Señor, tú conoces cada dificultad, cada lucha que enfrentamos. Señor, que verdaderamente tú seas el que nos esté dando fortaleza, el que adiestre nuestras manos para la batalla y el que verdaderamente nos saque en victoria. Pero Señor, en este momento queremos disponer nuestro corazón para darte a ti toda la gloria y toda la alabanza que tú te mereces. Queremos honrarte, Señor.
Queremos darte gloria y alabanza porque solamente tú eres digno de recibirla, Señor. Entonces, Padre, dedicamos este tiempo para alabarte y te pedimos que recibas, Señor, esta alabanza que te damos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Dile al Señor, tú eres santo. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, tú eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, tú eres luz, el amor, tú eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, Señor, eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor. Voy a estar compartiendo en Efesios 2,
del 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ejerce su poder en los que viven la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos con naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Este es tu aliento en mí. Este es tu aliento en mí. Tu presencia santa, viviendo en mí. Este es mi pan de hoy. Este es mi pan de hoy. Tu palabra santa, hablándome a mí. Hoy, desesperado por ti. Este es tu aliento en mí. Este es tu aliento en mí. Tu presencia santa, viviendo en mí. Este es mi pan de hoy. Este es mi pan de hoy. Tu palabra santa, hablándome a mí. Y estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti, Jesús. Desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos y darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Señor, estamos aquí, Señor, nuevamente te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque has sido bueno con nosotros hoy y el resto de la semana, Señor, que ha pasado. Te agradecemos con todo el corazón por lo bueno que tú has sido, Señor, por las cosas que nos has provisto. Señor, y hoy te queremos dar de lo poco que podemos darte, Señor. Estamos más que agradecidos y te pedimos que tú bendigas estas ofrendas, que tú bendigas estos diezmos, Señor, que vamos a dar para tu obra, Señor, para ti. Te pedimos que todo esto, Señor, sea utilizado conforme a tu voluntad, Señor, conforme a los planes que tienes para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu gran misericordia, Padre. Gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos podemos presentar delante de ti, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder escucharte, de poder conocer tu voz, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés ministrando nuestras vidas, que tú estés obrando nuestros corazones, Señor. Padre, también ponemos delante de ti a cada uno de nuestros hermanos que no están aquí, Señor, que tú estés tocando sus vidas, Señor, que tú estés haciendo que cada uno nos enamoremos más de ti, Señor, porque necesitamos de ti. Señor, que las adversidades de la vida, Señor, no permitan que nos alejemos de ti, Señor, sino que nos apeguemos más a ti, porque es contigo como podemos avanzar. Es contigo que podemos salir en victoria, Señor. Es contigo que podemos poner una sonrisa en nuestro rostro, Señor, en las dificultades. Gracias, Señor, por todo lo que tú obras, Señor. Gracias por cada una de las familias que integran tu pueblo, Señor. Padre, en este momento pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos que son líderes del hogar, Señor, que tú estés levantándolos, Señor, como jefes de hogar, Señor, en tu presencia, Señor. Que tú estés dirigiéndolos, Señor, para que ellos puedan dirigir a su familia, Señor, conforme a lo que tú tienes, conforme a tus propósitos, Señor, porque tú tienes hermosos planes para cada familia, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por cada una de las familias que se han puesto a tus pies, Señor. Porque cada uno de nosotros necesitamos de ti. Señor, háblanos. Necesitamos escucharte, Señor. Necesitamos que tú nos enseñes, que tú nos eduques,
que tú nos mimes, Señor. Gracias, Padre. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Cuando yo me preparo para venir, para compartir este tiempo con ustedes, yo me pongo no en esta posición, sino me pongo en la posición de ustedes. Yo quiero ser de aquellos que se sientan a escucharlo a Dios. Y saben que una de mis oraciones que yo oro todas las semanas cuando voy a compartirles la palabra del Señor, una de mis oraciones recurrentes delante del Señor es: Señor, yo quiero que todos, incluyéndome a mí, te escuchemos a ti. Y que las personas no se conformen con escucharme a mí. Así que, si se olvida de mí, está bien. Después me presento otra vez, no hay problema. Pero no se olviden de lo que el Señor tenga para decir. Y hay veces que depende mucho de la actitud. Uno puede estar aquí y puede estar para escuchar al predicador y a ver qué tiene que decir este. Pero es otra la actitud cuando uno viene dispuesto a escucharlo a Dios. Y justamente estas canciones que cantamos ahora al final hablan de esto. Qué experiencia que llega a ser cuando Dios habla directamente a tu corazón, cuando eres capaz de escuchar la voz de Dios. No es simplemente escuchar la voz de un charlatán más. Yo soy uno de esos charlatanes. Aquí estamos, de los conversadores, de los que traen un discurso, ¿verdad? Pero si en medio de este discurso tú llegas a escuchar una frase de Dios, aunque sea, si escuchas a Dios decirte algo personalmente al corazón, entonces toda la situación cambia. Hay veces que yo leo la Biblia con un poco de envidia, vamos a decir así. Envidia de aquellos que vivieron en el tiempo de Jesús y que tuvieron la oportunidad de sentarse a conversar con Él. ¿Qué le decimos hoy en día nosotros a Jesús? Nos sentamos a conversar con Él y ¿qué le decimos? Vivimos en un mundo tan caído, tan quebrantado, nosotros mismos tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos necesidades. Y entonces, ¿qué le decimos a Jesús en una conversación personal con Él? El anhelo de mi corazón es que cada uno de nosotros pueda tener esa experiencia, ese acercarse al Señor de tal manera que este tiempo aquí no sea solamente que tú viniste, cantaste 3 o 4 canciones y luego escuchaste un discurso y bueno, después me voy a casa. Mi oración es que este tiempo sea una experiencia con Dios, sea un encuentro con Dios. Y de verdad yo creo que eso se puede producir. Y depende en gran medida de nuestra fe y de nuestra actitud, ¿verdad? Y de cómo llegamos nosotros y de cómo entendemos lo que estamos viviendo y de cómo entendemos nuestras propias necesidades. Hoy quiero compartir con ustedes una vieja historia que es muy conocida. Es algo que ocurrió durante el ministerio de Jesús, pero yo creo que ilustra bien esto que estamos diciendo de cuánto puede cambiarnos tener una charla personal con el Señor, tener una experiencia con Él. En esta historia es una de las cosas que ocurrió en el ministerio del Señor, como decía, y es un encuentro personal. Pero en este encuentro personal de una persona con Jesús, hubo un antes y un después. Y quiera Dios que eso mismo experimentemos nosotros. Puede haber un antes y un después de la primera vez que nosotros nos encontramos con Jesús, cuando nos damos cuenta que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene el poder para cambiar nuestra vida, para transformarnos, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Eso puede ser un comienzo. Pero luego cada vez que nosotros tenemos esta experiencia,
de encontrarnos con Jesús, hay cosas grandes que pueden pasar y que pueden cambiar las cosas que nosotros vivimos. Yo les invito a buscar en su Biblia. ¿Saben cómo son esas cosas de la informática? Yo había traído unas notas preciosas para ponerles en la pantalla para hacerles todo esto más fácil. Bueno, las notas quedaron en la computadora y no vinieron, no quisieron venir. Así que ustedes van a tener que razonarlo, van a tener que leerlo en la Biblia y si quieren recordarlo van a tener que tomar nota para que les quede allí. Esta historia de la que les hablo está escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. John, chapter 4. Y en realidad, ustedes saben que a mí me gusta muchísimo leer la Biblia con ustedes, porque muchas veces yo quiero que ustedes recuerden la Biblia más que lo que yo tenga que decirles. Y si fuera a ser honesto con esta historia y con todo lo que contiene, nos leeríamos hasta el versículo 42, pero me pareció que era un pasaje un poquito largo para eso. Entonces vamos a leer solo hasta el versículo 26 por ahora, pero vamos a referirnos a todo esto. Y ustedes recuerden que yo estoy leyendo la Biblia en la Nueva Versión Internacional para que sea más comprensible para todos, pero salvando las diferencias de unas pocas palabras con las otras versiones, dice lo mismo, ¿verdad? Entonces les leo Juan capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos de Juan que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo Josué. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Jesús le dijo: «Dame un poco de agua». Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: «¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua», contestó Jesús, «tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida». «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed», respondió Jesús. «Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús. «No tengo esposo», respondió la mujer. «Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad». «Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora, y ha llegado ya,
en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Esta es una vieja historia, es una historia muy conocida de la Biblia. Esta es conocida como la mujer samaritana que tiene este encuentro con Jesús. En el resto del pasaje, nosotros nos enteramos que hay un antes y un después de esta conversación entre esta mujer y Jesús, y la vida de ella cambia radicalmente, y no solo la de ella, sino que llega a haber una influencia de ella sobre otras personas también. En esta historia encontramos que Jesús se detiene a descansar. Fíjense qué interesante, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Hijo del Creador del universo, se identificó tanto con nosotros que llegó a experimentar el cansancio luego de caminar unas cuantas millas como caminaban en aquel tiempo. Todavía Honda y Toyota no habían establecido sus negocios, y entonces caminaban largas distancias, y el propio Jesús, el Hijo de Dios, se cansó. Y Jesús se detiene a descansar y tiene esta conversación con la mujer samaritana. Déjenme contarles o recordarles un poco lo que ocurre después de esta conversación que Jesús tiene con la mujer. Vuelven los discípulos y la mujer sale corriendo hacia el pueblo. Los discípulos habían ido al McDonald's local a buscar algo de comer y luego volvían, ¿verdad? Bueno, no era el negocio local. Lo cierto es que ellos vuelven y lógicamente quieren comer, y le ofrecen a Jesús comida, y hacía rato que no comían. ¿Y qué pasa? Jesús dice, no, gracias. Y dice, Señor, ¿qué te pasa? Y ya empezaron a encontrar que la situación era rara, y es que Jesús decía que tenía algo muy importante que hacer, otra comida que comer. Entre tanto, la mujer había ido al pueblo y había dicho, hay un hombre ahí afuera, ¿no será ese el Salvador? ¿No será ese el Mesías, el Cristo? Y finalmente, en la historia, el resto del capítulo nos cuenta que los habitantes del pueblo escuchan a la mujer y salen a conversar con Jesús y ver qué es lo que pasa. En esta ciudad Jesús se queda 2 días tratando con la gente, y muchos de ellos llegaron a creer en Jesús como el Salvador y lo declaran abiertamente. Es tremendo lo que pasa en aquella ciudad de samaritanos. De todas maneras, yo les cuento esto en general de la historia para que ustedes tengan un concepto más o menos claro de qué es lo que hay en el todo de la historia. Pero yo me quiero concentrar en algunos versículos clave de esta historia. Algunos versículos que para mí son del contenido que más puede impactar nuestra vida. Jesús viene, se sienta junto al pozo, está esperando que los discípulos regresen con algo de comer. Es el mediodía. En ciertas latitudes el mediodía es bien caluroso. Se dice que en aquellas latitudes las mujeres no salían, eran las mujeres las que buscaban agua, pero las mujeres no salían a buscar agua al pozo al mediodía por el calor. Sin embargo, esta mujer, al parecer, era impopular en su pueblo. Por la historia sabemos que tenía la tradición de tratar con maridos ajenos, al parecer, o por lo menos una historia moral poco sólida, vamos a llamarle así. Lo cierto es que esta mujer viene sola, la única que aparece allí a buscar agua. Y viene
y existía una tremenda rivalidad entre samaritanos y judíos. Los samaritanos eran como judíos que se habían apartado del pueblo y entonces había una cuestión de muchísimo rechazo entre ellos, al punto de que si en este banco se había sentado un samaritano, un judío no se iba a sentar, porque no quería tocar lo que había tocado el samaritano. Entonces, es en esa situación que Jesús le pide a la mujer, dame un poco de beber, dame un poco de agua. A nosotros nos suena un poco normal, que no le ha pedido tanto. Sin embargo, la mujer reacciona. Oye, ¿cómo es que tú me estás pidiendo? No es que tú eres judío, yo soy samaritana, no nos tratamos, no usamos las mismas cosas, te voy a dar agua del cántaro en el que yo tomo, ¿cómo es esto? Y la mujer reacciona frente a la rivalidad cultural que existe entre ellos. Y entonces Jesús le dice algo que ha quedado escrito en la Biblia y que yo creo que quedó escrito en el corazón de la mujer para siempre. Versículo 10, Juan 4:10. Jesús le dice a la mujer, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Déjenme leerlo otra vez. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Miren lo que dice Jesús. La mujer está cuestionándole que Él le esté pidiendo agua a ella. Es como que está demorando darle un poco de agua al Señor. Y Él le dice, ¿sabes qué? Acá hay algunos detalles que te están escapando de la historia. Es como esa famosa conversación en la que uno trata con una persona que no conoce y en un momento de la conversación la persona te dice, ¿usted sabe con quién está hablando? Tal vez no. Hay un programa que se llama Undercover Boss, que los jefes de determinadas empresas se insertan como empleados comunes y tratan con el personal como si fueran uno más de ellos, hasta que finalmente descubren quiénes son y sacan conclusiones en cuanto al funcionamiento de su empresa, identificándose con su personal. En ese tipo de situaciones es que cabe esa pregunta. ¿Usted sabe con quién está tratando? De repente, toda una semana, alguien del personal de una empresa estuvo trabajando con alguien que era ni más ni menos que el presidente de la empresa o el dueño de la empresa. Y no sabía quién era. Ahora, nosotros, desde este punto de vista en el que estamos, conociendo que esto está en la Biblia y conociendo quién era Jesús, nosotros sabemos que la mujer estaba tratando con un desconocido y literalmente no sabía con quién estaba tratando. No sabía que estaba tratando con el Hijo de Dios, no sabía que estaba tratando con el Salvador de la humanidad, no sabía que estaba tratando con aquel que iba a derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. La mujer no lo sabía. Y Jesús le dice, mira, te estoy pidiendo un poco de agua, ¿verdad? Pero si tú supieras, y me llama la atención lo que le dice. Primero, si supieras lo que Dios puede dar. ¿Sabes? Yo creo que nosotros somos en muchas situaciones y muchas ocasiones como aquella mujer. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Nosotros tratamos de andar por la vida y tratamos de manejarnos con lo que sabemos y hay veces que fingimos que sabemos más de lo que sabemos. Pero hay un montón de cosas que no sabemos. Hay cosas que no tenemos del todo claras. Estamos en la situación que aquella mujer, se nos escapan detalles. Ahora,
Jesús le dice, si supieras lo que Dios te puede dar. Yo vengo aquí y me pregunto a mí mismo, ¿será que yo sé lo que Dios me puede dar? ¿Será que tú sabes lo que Dios te puede dar? Si supieras lo que Dios te puede dar, las cosas serían diferentes. Tu actitud sería diferente. Es lo que le está diciendo a la mujer. Si tú supieras lo que Dios te puede dar, no estarías discutiéndome aquí por cuestiones culturales, por la distancia que hay entre uno y otro, las diferencias que tenemos. Si supieras lo que Dios te puede dar. Y lo otro que le dice, y si conocieras al que te está pidiendo agua. Ahí está. Si supieras con quién estás hablando. Si supieras lo que Dios te puede dar. Y si conocieras al que te está pidiendo agua, es decir, si conocieras a Jesús. ¿Saben que esa es la clave? La vida de una persona cambia cuando uno llega a conocer personalmente a Jesús. Jesús no solamente murió en una cruz, sino que resucitó al tercer día y está vivo. Y está disponible para que le conozca cualquier persona que escuche su voz hoy en día. Y alcanza con llamarlo, alcanza con decirle Jesús y Él responde. Conocer al que le estaba pidiendo agua a la mujer hace verdaderamente la diferencia en la vida de cualquier persona. Jesús es la clave del cambio. Jesús es el agente para la sanidad de nuestra ceguera. Todo eso que nosotros no vemos cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando encontramos lo importante que es Jesús y lo gravitante que es Jesús para nuestras vidas, entonces nuestra vida cambia. Y lo que no veíamos, lo empezamos a ver. Dice el propio Jesús, orando en Juan 17, le dice al Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Otra vez, lo que Jesús le dice a la samaritana, si tú conocieras al que te está pidiendo agua. Y entonces, ¿qué habrías hecho si tú conocieras al que te está pidiendo agua? Dice, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida, agua de vida. Hubieran cambiado los papeles. En lugar de estar pidiéndole Jesús a ella le hubiera estado pidiendo a Jesús, porque lo que tiene Jesús es algo que la mujer necesita y es algo que tú y yo necesitamos también. Ustedes saben lo que dice la palabra, ¿verdad? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Eso lo enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Si tú supieras con quién estás hablando, le dice la mujer, serías tú la que estarías pidiendo. Y Él te daría el agua que da vida. ¿Saben que a veces, incluso sabiendo quién es Jesús, nosotros no tenemos porque no le pedimos? Y podemos poner ese cuestionamiento que a veces nosotros ponemos, a veces nosotros decimos, pero ¿y el Señor no lo sabe todo? El Señor ya ve todo lo que yo estoy viviendo, conoce mis necesidades, ¿por qué el Señor quiere que yo le esté pidiendo? La clave es que el Señor quiere que tú trates con Él. Y en medio de tus necesidades, es que tú tienes que tratar con el Señor, tienes que buscarlo y tienes que hablar con Él de lo que necesitas, de lo que te pasa, porque Él se deleita en la relación con nosotros. Él quiere acercarnos a Él.
Entonces, si supieras lo que Dios te puede dar, si conocieras a aquel que le pidió agua a la mujer, serías tú el que le estarías pidiendo. Y Él te daría algo que va más allá de lo que tú eres capaz de imaginar. En estos otros versículos que considero que son claves también, explica un poco más en cuanto a esto de la necesidad. Lo que voy a leer son los versículos 13 al 16. Si quieren, miren allí en la palabra. Jesús le dice a la mujer: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. Miren esta parte de diálogo que se da aquí. La mujer le cuestiona a Jesús, le dice: pero ¿y cómo tú me darías agua a mí? Ni cántaro tienes, no tienes un recipiente en el que sacar agua. ¿Cómo vas a darme agua tú a mí? Y es allí que Jesús le dice esto: esta agua que tú estás por sacar, tú la bebes ahora, para esta tarde vas a volver a tener sed y se te terminó el agua, vas a tener que buscar otra vez. Pero si alguno bebe del agua que yo tengo para darle, dice Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Dentro de él esa agua se va a convertir en una fuente, en un manantial que brotará para vida eterna. Dice la versión Reina Valera del 60, agua que salta para vida eterna. Y es aquí donde nosotros tenemos que trazar la línea en cuanto a cuáles son nuestras necesidades. Jesús le hablaba del agua de vida a la mujer y la mujer seguía pensando en necesidades materiales. Ella seguía pensando en agua común y corriente. Y él no tenía recipiente en que sacarla, ¿cómo iba a tener? Y Jesús lo que está hablando es de lo que Él tiene para dar y que sacia lo más profundo de nuestra necesidad. Jesús estaba hablando de algo más que agua común y corriente. Entonces Él dice: el que bebe del agua que yo le daré no va a volver a tener sed jamás. Dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Hay veces que nos dejamos distraer por nuestras necesidades materiales, ¿verdad? Hay veces que nosotros pensamos que si tenemos esto o aquello, entonces ya estamos bien. Si tenemos una linda casa, si tenemos un buen carro, si nosotros tenemos un poco de dinerillo en el banco, entonces que vamos a estar saciados. Pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender a reconocer que necesitamos algo más que cobertura, algo más que ropa, algo más que tener en qué movernos. Necesitamos algo que llene nuestro corazón. Necesitamos algo que sacie la sed que hay en nuestro interior. Necesitamos reconocer que tenemos un vacío por dentro que solo puede ser satisfecho por la presencia y la obra de Dios en nuestro corazón. Y a esto era lo que Jesús apuntaba. Mira, si alguien toma de esta agua, bueno, de esto vas a volver a tener sed. Pero yo tengo algo, dice Jesús, tengo algo que es más importante, que es capaz de saciar la sed interior. Hay una sed en lo más profundo de tu corazón que solamente Jesús puede saciar. Que no te lo puede dar el placer, no te lo puede dar el dinero, que no te lo pueden dar los logros ni el buen nombre. Que solamente la presencia y la obra de Jesús puede saciar. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer esto. Y entonces la mujer parece como que lo toma un poco en broma lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Porque ella le dice esta frase:
Lamentablemente la Biblia no nos trae la voz de los originales para saber con qué tono lo dijo, ¿verdad? Pero le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir a buscarla. Así no vengo más al pozo a sacarla. Ella sigue pensando en su necesidad material, el agua de beber. Pero sea en broma o sea en serio, la mujer dijo la frase adecuada delante de la persona correcta. Ella dijo, ¿tienes agua para darme? Yo quiero, dame. Le pidió a Jesús. Miren, si vamos a evaluar un poco la fe que tenía esta mujer, su fe era absolutamente irregular, no entendía del todo de qué Jesús le estaba hablando, ni estaba totalmente comprometida, pero sin embargo, en esta conversación, ella llega a decirle, con el poquito entendimiento que le dio, ella llegó a entender, este Jesús me está ofreciendo algo, yo lo quiero, dame de esa agua. Jesús escuchó, dame de esa agua, y enseguida le dijo algo que parece no tener nada que ver. Le dijo, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tendría que ver el hecho de que ella llamara a su esposo y volviera a aquel lugar con el agua que Jesús tenía para darle? ¿Saben que tenía mucho que ver? Lo que Jesús estaba a punto de hacer era revelarle a la mujer que él no era una persona común y corriente. Le dice, anda a llamar a tu esposo y vuelve. Y la mujer le dice, no, sabes que esposo no tengo, así que no lo voy a buscar. Y lo que le dice Jesús a continuación la dejó espantada. Le dice, ajá, sí, ya sé que no tienes esposo. 5 has tenido. Y el que tienes ahora no es tu esposo tampoco. La mujer está hablando con un desconocido. Primera vez en su vida que se encuentra con este hombre. Nunca lo había visto en la ciudad, nunca se había acercado. No sabía que él conociera a nadie en la zona. Y sin embargo conocía toda su historia relacional. Sabía perfectamente lo que la mujer ha vivido. No nos lo presenta de esa manera la palabra, pero yo creo que la mujer se debe haber quedado espantada en ese momento. Uy. ¿Sabes que si te pusieras a hablar con Jesús en este momento, Jesús podría decirte todo lo que has vivido en tu vida hasta este momento? Jesús ha conocido cada una de las ocasiones en las que lloraste. Jesús conoció los mejores momentos de tu vida, cuando reíste, cuando disfrutaste. Él sabe cuáles son esos. Él sabe cuáles han sido y cuáles son tus peores problemas. Y Él te los puede citar uno por uno. A esta mujer en ese momento le habló de su vida relacional. Sí, ya sé que no tienes esposo. Y le dijo, hay otra ocasión al principio del Evangelio de Juan también, en que un discípulo invita a otro a conocer a Jesús y esta persona cuestiona un poco la procedencia de Jesús. Le dicen que viene de Nazaret y dice, de Nazaret, no viene nadie importante de Nazaret. Y cuando se van acercando, Jesús la mira de lejos y dice, miren, ahí viene, ese que viene ahí es un verdadero israelita. Y el otro lo queda mirando y le dice, ¿y de dónde me conoces, Señor? Y Jesús le dice una frase como a ella, una frase de esas que lo deja, le dice, antes que te fuera a buscar Andrés, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi ahí. Hasta el día de hoy, hay unos cuantos cristianos que dicen que van a llegar al cielo y van a preguntarle a Natanael qué estaba haciendo debajo de la higuera. Porque no dice. Pero lo que sí dice es que Jesús sabía.
Y a partir de ese momento a Natanael le pasó lo mismo que a la mujer samaritana, le cambió la vida porque en ese momento se dio cuenta de que Jesús no era un maestrito más. No era simplemente uno que venía a traer un discurso y que, bueno, para entretener a la gente por un rato. Se dio cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso fue lo que descubrió también la mujer samaritana. Escucha, lo que Jesús hace con las personas es darles una revelación, es abrirles el entendimiento para que comprendan quién es Él realmente y para que comprometiéndose con Él y creyendo en Él, las personas podamos tener vida eterna. Eso fue lo que hizo con aquella mujer. Aquella mujer le dijo a continuación, Señor, para mí que tú eres un profeta. Más que profeta, ¿verdad? ¿Saben que cuando la mujer le dijo, tú eres un profeta, ella se dio cuenta que podía hablar asuntos de religión con Jesús? Y entonces le sacó esta cuestión de dónde se debía adorar. Ya que eres un profeta, debe haber razonado ella, yo te voy a hacer esta pregunta. Dicen los judíos que hay que adorar en Jerusalén y los samaritanos decimos que hay que adorar acá en el monte de Sicar, donde estamos, porque allí está el pozo y le hace toda la historia. ¿Qué dices tú? Y Jesús le va a decir esas palabras que son tan importantes. Se acerca la hora, versículos 23 al 26. Se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Jesús escucha a la mujer y la mujer le está hablando de religión, ¿saben? En cierto sentido, la mujer le está diciendo, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Los samaritanos o los judíos? ¿Cuál es la religión correcta? Estamos en la misma situación hoy en día. Uno puede conversar con una persona en cualquier lado y le puede decir, para mí que yo soy católico porque la católica es la religión adecuada. Y otro va a decir, no, yo voy a la bautista porque los bautistas están en lo correcto. Y otro va a decir, yo voy aquí, yo voy allá. ¿Quién tiene la razón? ¿Sabes que Jesús elude el tema de la religión? ¿Saben cuál es el problema con la religión? La religión nos lleva a un engaño. Cuando tú crees que estás en la religión correcta, tú te descansas en que, bueno, ya está, listo, ya estoy en la religión correcta, entonces no necesito profundizar más, no necesito más crecimiento espiritual, ya estoy en la correcta, estoy yendo a la iglesia correcta, entonces, listo, tengo mi religión. Gente, no alcanza con saber cuáles son las cosas correctas de la palabra de Dios. No alcanza con recordar los versículos adecuados. Uno tiene que llegar a experimentarlo a Dios. Y uno tiene que llegar a caminar en obediencia con Él, poniendo en práctica su palabra, porque ahí es donde uno empieza a experimentar la vida a otro nivel. Y esto de la religión es todo un engaño. Jesús no le responde a la mujer. No era ni que los judíos tuvieran razón ni que los samaritanos tuvieran razón. Esto no es cuestión de que los católicos son mejores que estos o los evangélicos son mejores que estos. No. Por favor, dejemos de predicar iglesias. El único que salva es Jesús. El único que hace una diferencia es el propio Jesús. Y es por eso que Él dice que a partir de aquel momento Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
Lo que busca Dios son personas que se conecten con Él. Esos son los adoradores. Personas que se conectan con Él, que reconocen su grandeza, que reconocen su importancia, que reconocen su poder y que tratan con Él y lo adoran con toda honestidad, en espíritu y en verdad, profundamente y sin fingir nada. Si uno viene a este lugar para fingir que es espiritual delante de los demás, pero hasta ahí llega todo. Pero si tú vienes aquí y vienes a adorar a Dios profundamente y con toda honestidad, con toda sinceridad, entonces tú eres justamente lo que Dios está buscando. Porque Jesús enseña que el propio Dios está buscando esto. Así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Lo que Dios busca son esas personas que se conectan con Él y eso solo sucede por medio de Jesucristo. Entonces la mujer en aquel momento de la conversación, ella es como que primero pasó por el asunto de la religión y después se acordó de un aspecto importante que tenían en común tanto samaritanos como judíos. Dice, yo sé, ya escuché que viene el Mesías, que viene el Salvador y que cuando Él venga, Él nos va a explicar todo. Y ahí Jesús le dice algo que termina la conversación con la revelación. ¿Se imagina en ese momento? Se me eriza la piel de pensarlo. Ese momento Jesús y la mujer están frente a frente. Yo sé que va a venir el Mesías, Él nos va a explicar todo, ¿verdad? Jesús la debe haber mirado a la mujer en aquel momento y dijo, hola, soy yo el que habla contigo. Ustedes pueden llamarlo casualidad, pero exactamente en aquel momento llegaron los discípulos y la conversación se interrumpió. Pero la mujer que se levantó después de esa conversación ya no era la misma. Ya no era la misma. Volvió corriendo a la ciudad. Lo que les leo es versículos 28 y 29. Dice, la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y mientras Jesús había rechazado la comida y les dice a los discípulos, yo tengo otra cosa que comer, y les dice en el versículo 35, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Jesús sabía lo que venía, les dije al principio, después Jesús se quedó 2 días con esta gente hablando. Pero fíjense el detalle, la mujer que se levanta después que Jesús le dice, ¿escuchaste hablar del Salvador? Bueno, soy yo. Escucha, de repente si te estás encontrando con Jesús en este momento y tienen esta conversación y Jesús te dice, ¿escuchaste hablar del Salvador? Soy yo. Acá estoy, llámame. Estoy disponible para ti. Así como aquella mujer, uno se puede levantar de este lugar siendo una persona diferente. El hecho es que la mujer se levantó y cuando llegó a la ciudad, ella se puso a hablar con la gente. Yo les recuerdo que esta señora no era popular en su propio pueblo. No era la persona favorita de la gente. La gente cuestionaba su moral, la gente cuestionaba su estilo de vida. Sin embargo, llega al pueblo y la gente nota que está diferente, que está nerviosa y les dice, escuchen, hay una persona allí junto al pozo que me dijo todo lo que yo he vivido. ¿No será este? Fíjense cómo lo dice, lo expresa en forma de pregunta. ¿No será este
el Cristo? Saben, cuando yo fui al seminario, y en varias ocasiones he hecho cursos y talleres de cómo compartir la fe de uno con otras personas, cómo hablarle de Jesús a otros. Y una de las cosas que nos dicen es que tenemos que hablar con convicción, tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y que hablarle a la persona. El testimonio de la mujer samaritana es pobrísimo, califica bien bajito. Porque va y les dice, hablé con uno que me dijo todo lo que soy, pero ¿será este el Cristo? Como una pregunta. Su fe es poquitita así, su testimonio es débil así. Cuando termina el pasaje, muchas personas de aquella ciudad terminan creyendo en Jesús y sus vidas también son transformadas. Escuchen, hay veces que nosotros decimos, yo no estoy listo para hablarles a otros de Jesús, yo no sé qué decirles. Si tú no sabes qué decirles, ¿cuánto sabía la mujer samaritana? Sin embargo, Dios la usó para transformar la vida de otras personas. Más al final del capítulo, dicen, versículo 39 dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Y un poquito más adelante, en el versículo 41 y 42, dice, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ellos mismos llegan a decir, mira, ahora sí, yo también creo. Yo creo que Él es el Salvador. Ya no creo solo por tus palabras, ahora lo conocí yo personalmente. Yo creo que este mismo proceso es el que Dios sigue haciendo en la vida de las personas hoy en día. Nosotros, desde nuestra humilde posición como creyentes en Cristo Jesús, nos toca decirle a algunas personas, ¿sabes? Estoy teniendo una experiencia tan linda con Dios por haber creído en Jesús. ¿No será que Jesús es el Salvador? Y tal vez esa pequeña frase dé comienzo a una conversación que genere la fe en otra persona y puede llegar a ser la razón para que esa persona también finalmente un día se encuentre contigo y te diga, ¿sabes una cosa? Ya no solamente por lo que tú me dijiste creo, ahora lo escuché personalmente y ahora yo también creo. Entonces, resumiendo, para empezar, necesitamos tú y yo reconocer la necesidad profunda que brota de nuestro espíritu, que es nuestra necesidad del agua viva que tiene Jesús. Jesús tiene algo para darnos que nadie más tiene. Recuerden lo que dijo, el que bebiere de esta agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le voy a dar, o el que yo le puedo dar, no va a tener sed jamás, va a estar saciado. Va a brotar de su interior una fuente de vida eterna. Lo otro que tenemos que recordar es que nuestra plena satisfacción interior pasa por el hecho de que Jesús se revele como quien es Él. Que entendamos y valoremos que Jesús no es un maestro más. Jesús es el Hijo de Dios, con el poder para dar vida eterna. Otra cosa que tenemos que recordar es que no tenemos que caer en el error de la religión. No te conformes con saber que estás en la iglesia correcta. No te conformes con recordar ciertos versículos. Necesitas adorar a Dios en espíritu y en verdad. No te conformes con saber que, bueno, tengo las ideas en su lugar, yo sé bien cómo pienso. No te conformes con eso, necesitas experimentarlo a Dios. Necesitas caminar con Él por la fe. Necesitas pasar a través de tus situaciones tomado de la mano con Él. Entonces, necesitamos saber
que Jesús nos quiere llevar a esa revelación de que Él es el Hijo de Dios y que Jesús también quiere usarnos para que otros le conozcan a Él. Vamos a orar. Querido Dios, te damos las gracias por esta historia de esta mujer y también te damos las gracias, Señor, por la obra que tú has estado haciendo en nosotros. Tú sabes, Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí y, Señor, de una y otra manera tú has estado golpeando la puerta de cada corazón y te has revelado. Tú has mostrado que en Jesús hay verdaderamente salvación, que en Jesús hay vida eterna. Señor, yo te ruego que cada uno de nosotros pueda decidirse no solamente a saber cuáles son las ideas correctas, sino que cada uno de nosotros pueda tener esa sed de experimentarte. Señor, no dejes que sigamos por la vida dejándonos llevar por las cosas que nos pasan. Ayúdanos, Señor, a buscarte, ayúdanos a encontrarnos contigo, ayúdanos, Señor, a encontrar en Jesús a nuestro Salvador, a la razón de nuestra vida. Y, Señor, que verdaderamente no nos conformemos con tener una religión, sino que podamos cultivar una relación profunda contigo, Señor, que nos renueve y nos fortalezca. Te pedimos tu bendición, Señor, y te pedimos que así como usaste la vida de la mujer samaritana para alcanzar a otros, para que creyeran, Señor, que también nos uses a nosotros. Señor, hay muchas personas con las que tratamos y queremos pedirte que tú nos uses, que tal vez con nuestras palabras imperfectas o diciendo lo poco que sabemos, que, Señor, podamos dar testimonio de ti y que otros puedan llegar a conocerte. Nos ponemos en tus manos para que tú nos uses. Gracias, Señor. Descansamos en ti. Vamos a permanecer un momento más orando. Yo creo que el Señor quiere escuchar la voz de cada uno de nosotros. Vamos a dejar que lo que el Señor nos dice quede en nuestro corazón. Voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad para escuchar tu voz. Yo te vuelvo a pedir, Señor, no permitas que los que estamos aquí nos acordemos de mí o de mi voz. Queremos escuchar tu voz y acordarnos de tu voz y de lo que tú has estado diciendo en nuestro corazón. Señor, que verdaderamente podamos guardar esta palabra que nos das y que no solamente la guardemos, sino que tu palabra nos lleve a tomar decisiones, nos lleve a actuar y nos lleve a buscarte, Señor. Señor, llévanos a esa experiencia contigo de la que estábamos hablando. Señor, te pedimos tu bendición, te pedimos que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras luchas, conoces nuestros quebrantos.
Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú estés proveyendo ánimo al que lo necesita, que estés proveyendo salud con tu mano poderosa, que tú estés proveyendo trabajo al que lo necesita y, Señor, que especialmente cada uno de nosotros pueda encontrarse contigo y pueda decidirse a caminar contigo, Señor. Señor, que este caminar contigo sea lo que caracterice estos días que vienen. Nos ponemos en tus manos y te rogamos tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.